la gráfica. A esas áreas vamos a llamarles sumas inferior y superior respectivamente. Entonces, la suma inferior la vamos a escribir así. Ahorita les explico por qué. L de f de p. Y esto va a ser justamente... A ver, vamos a tratar de verlo en la grafiquita de aquí. Esto va a ser justamente, fíjate, como la longitud del primer intervalo es esta. Y el área es esta de aquí, que sería aquí voy a poner aquí un M1. Entonces, el área de este rectángulo sería M1 por la longitud de esta de aquí, que esto es T1 menos T0, donde T0 está. Si yo quiero calcular el área bajo la curva, pues a eso le voy a sumar el área de este rectángulo, que por ejemplo es, aquí es un M2, el área de aquí es M2, lo voy a escribir aquí arriba, es M2 por T1 menos T2, ¿a poco no? Y el área de los rectángulos que quedan por encima de la gráfica de la función sería exactamente lo mismo, nada más que en vez de M chiquita le pondrían pues M mayúscula. Entonces, la suma inferior sería M1 por T1 menos T0 más Mn por Tn menos Tn menos 1. Y la suma superior, ¿quién sería? Sería M1 por T1 menos T0 más Mn por Tn menos Tn menos 1. ¿A poco no? Que de hecho podríamos escribirlas de esta manera. La suma superior, ahorita les explico por qué lo escribo así. Es la suma que no les expande esta expresión. Desde i igual a 1 hasta n, de m, aquí va i, por ti menos 1. Y la suma inferior va a ser igual. La suma desde i igual a 1 hasta n, ahora mi, pero m minúscula, por ti menos 1. ¿Ok? Fíjate como si i es 1, aquí voy a tener m1, que es este de aquí, por t1 menos t0. Si m es n, voy a tener la de acá. Entonces, esto de aquí me representa esta suma y esta de acá, la de hasta acá arriba. Entonces, que no te den miedo esas expresiones. Son mucho más fáciles de manejar esto que estar escribiendo todo este show de acá arriba. Yo las escribo así, pues es la notación más clásica. Es la que viene en el libro de Spivak y la que viene en un libro de Bartlett, me parece. Se lee así: la suma superior de la función f con respecto a la partición p. Y aquí se lee la suma inferior de la función f con respecto a la partición p. U es por la palabra en inglés upper y L es por la palabra en inglés lower. Algunos profes de cálculo 2, en que me tocó a mí, por ejemplo, escribía exactamente lo mismo, bueno, casi lo mismo, escribía U, F de P, pero en vez de eso escribía S arriba y lo demás igual, y entonces acá escribía L de F de P, lo escribía como S abajo, para indicar suma superior y suma inferior. Eso no me gusta a mí, por eso no lo hago, pero es exactamente lo mismo. Muy bien, entonces si yo quiero calcular el área de estos rectángulos de aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues lógicamente tendría que calcular el área de los rectángulos que quedan por encima, el área de los rectángulos que quedan por debajo y restarlas. ¿Por qué restarlas? Porque al restarlas me eliminaría justo lo que no me interesa, que queda por encima de la gráfica, y añadiría lo que sí me interesa de la suma superior. Entonces podríamos decir que la suma superior de f con respecto a la partición p menos la suma inferior de f con respecto a la partición p es exactamente lo que buscamos, el área bajo la curva de la función f. Lógicamente es claro que para cualquier partición p, o sea, la partición no es única. Observemos aquí que yo podría definir una nueva partición si aquí le voy agregando un punto, aquí otro punto, aquí otro punto, aquí otro. ¿Sale? La partición no es única. Entonces, es claro que no importa qué partición elijas. Por ejemplo, si P1, P2 son dos particiones, lógicamente cuando hablo de particiones tengo que hablar de algún intervalo. Es claro que si no importa qué particiones escojas, siempre se debe cumplir esto. Si P1 es igual a P2, ya de todos modos se cumple, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que L, o sea, la suma inferior, es justamente una cota inferior de las sumas superiores. Mientras que la suma superior, ¿qué crees que va a ser?
claramente una cota superior. En particular, si consideramos el supremo de las sumas inferiores es menor o igual que el ínfimo de las sumas superiores. O sea, la suma inferior más grande debe ser menor o igual que la suma superior más pequeña. ¿Sí? Ahora, eso está clarísimo, ¿no? Esta relación está clara. Lo que no está clara es cuándo se da la igualdad. Eso es lo que buscamos. ¿Cuándo se da la igualdad? Bien, vamos a considerar un ejemplo para justamente ver cuándo se da la igualdad y qué ocurre si se da la igualdad. Entonces, vamos a considerar el plano cartesiano otra vez. Y aquí esta función, digamos, la f de x igual a c, ¿no? Entonces, esta recta representa el número c. Aquí está el número c. Es claro que si yo agarro un intervalo cerrado cualquiera y pues agarro una partición, no importa cuál, claramente los rectángulos que quedan por encima y por debajo son exactamente los mismos, ¿no? Porque, pues, bueno, aquí me está quedando mal el dibujo, pero los rectángulos en realidad no rebasan la recta. Sí, está claro que ocurre esto. Entonces, en este caso, el mi grandota es igual al mi chiquita, que en este caso es c. Es decir, la altura de cada rectángulo, tanto de los rectángulos que quedan por encima de la gráfica como de los que quedan por debajo de la gráfica, es el número c, justamente, poco no. Entonces, podemos decir que u de f de p, es decir, la suma superior, es la suma desde igual a 1 hasta n de c por ti menos 1, y la suma inferior es también igual, ¿no? La suma desde igual a 1 hasta n de c por ti menos 1. ¿Sí? Esto para cualquier partición, ¿eh? No importa la que yo escoja. ¿Sí? Y en particular también debemos notar que la suma es justamente b menos a. La suma de las longitudes de cada subintervalo me da la longitud del intervalo, ¿a poco no? Entonces, si tenemos que estas sumas son iguales, no importa la partición, en particular se va a tener que el supremo de las sumas inferiores va a ser igual al ínfimo de las sumas superiores, ¿a poco no? Puesto que si estas dos son iguales siempre, entonces no importa si yo agarro la más grande y la más pequeña, van a ser también iguales. Y de hecho esto en particular va a ser c por b menos a, ¿verdad? Fíjate muy bien. Aquí las tenemos, es c por esta suma y c por esta suma. Pero esta suma de aquí, esta y esta, que son la misma suma, es b menos a. Entonces simplemente este número en común de aquí es b menos a. Y pues ya prácticamente eso es lo que es la integral. Eso es lo que básicamente es la integral. Entonces vamos a dar la definición, digamos, formal de la integral. Definición. Entonces, sea f una función que va del intervalo cerrado a, b, subconjunto de los reales, hacia los números reales. Una función acotada. Nota cómo estoy pidiendo que la función sea acotada en el intervalo cerrado. No estoy pidiendo que sea continua, ¿sí? Solo que sea acotada. Entonces doy una función acotada en el intervalo cerrado a, b, y ahí viene lo interesante. Decimos que f es integrable en el sentido de Darboux, o simplemente Darboux integrable, o también podemos decir simplemente integrable, si se cumple esta condición. El supremo de las sumas inferiores es igual al ínfimo de las sumas superiores. En particular, este número de aquí recibe el nombre de integral de la función y se escribe de esta manera, con esta s alargada, así, integral desde a hasta b de f, o también se puede escribir así, aunque esto es más común para integrales múltiples. O también se puede escribir así, integral desde a hasta b de f de x, o igual otra vez así, pero aquí f de x. En esencia, estos cuatro objetos son la misma cosa y me representan lo mismo, el área bajo la curva de la gráfica de esta función f sobre este intervalo cerrado. Entonces, básicamente eso es la integral común y corriente, la integral de Darboux, que a veces le llaman, o sea, a veces a las sumas superiores le llaman sumas de Riemann y a las sumas inferiores también le llaman sumas de Riemann. No, las sumas de Riemann son otra cosa, totalmente distinta, pero que son equivalentes. Bueno, así se construye la integral de Darboux, así es la integral.
En un próximo video construiremos la integral de Riemann y probaremos la equivalencia entre estas dos. Entonces, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.